Buenas tardes, estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a este encuentro virtual que tenemos el día de hoy, donde pretendemos aclarar dudas e inquietudes frente al desarrollo de la fase número 3. Quiero ¿Me pueden informar si pueden ver mi pantalla, tan amable? No, No veo nada. No, tutora. Voy a volver a intentar. En este momento, ¿pueden ver mi pantalla? Aún no, por mi parte no. No, ingeniero. No. En Aún este no. momento, nada. Espere. Solo veo negro. Mira, nadie puede ver mi pantalla todavía. Ya la estoy viendo, ya la veo. ¿Ya? Listo. Ya. Ok. Por favor, si de pronto en algún momento dejan de ver mi pantalla, me informan para compartirla de nuevo. ¿Listo? A ver, estaba aquí en la universidad y a veces el internet No se se pone un diga poco más. lento, entonces estoy Bueno, sí, pendiente. señora. Bueno, yo les estaba preguntando si ustedes están ya trabajando en la actividad de la fase número 3. Quiero saber cómo van o no han arrancado, no entienden el manejo de la actividad. Yo todavía no he arrancado. Listo. Entonces, Pues la parte, o sea, yo estuve mirando en la web de qué días y pues si bien entendí varias cosas, no entendí bien la parte de la normalización, eso, por eso no lo he hecho como tal. bueno, entonces, si quieren, voy a explicarles un poco el proceso de normalización para que luego arranquemos a hacer de pronto un ejemplo y ya con eso ustedes puedan tener algunas bases para poder hacer alguna pregunta y poder aclarar de pronto los que ya han venido trabajando con la actividad. ¿Les parece? Sí, señora. Bueno, entonces voy a tratar de no demorarme mucho en eso para que tengamos mucho tiempo para aclarar las dudas e inquietudes. Entonces estamos en nuestros citas de la fase número 3, en donde vamos a trabajar el proceso de normalización. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? La normalización, lo que es la definición, para qué y los requisitos. ¿Cuáles son los niveles de formación de normalización que vamos a trabajar? Es la primera, segunda y tercera forma normal. Hay otros niveles de normalización, pero para efectos del ejercicio solo vamos a trabajar hasta la tercera forma normal. Vamos a hacer al final unas preguntas y finalmente vamos a hacer un ejemplo para aclarar este proceso. Entonces, ¿qué es el proceso de normalización? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a organizar los datos de nuestra base de datos. Ustedes saben que nosotros en la fase número 2 hicimos un diagrama inicial donde arrancamos a crear nuestras tablas y aquí lo que vamos a hacer nosotros es verificar si esas tablas que creamos en la fase número 2 están creadas de forma correcta para que podamos organizar y proteger nuestros datos de una forma en donde evitemos redundancias y dependencias incoherentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la normalización? Entonces, ¿o para qué se utiliza? Entonces, se utilizan para evitar la redundancia de los datos, para disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas. Vamos a proteger la integridad de los datos
a facilitar el acceso e interpretación de los datos, a reducir el tiempo y la complejidad de revisión de las bases de datos. Vamos a optimizar el espacio de almacenamiento y prevenir borrados indeseados. Como les mencionaba, esta parte de normalización, lo que nosotros pretendemos es organizar nuestra información y verificar que todo esté creado de forma correcta para que podamos tener un buen manejo de la información. ¿Cuáles son los requisitos en la parte de normalización? Entonces, tenemos estos 4 ítems básicos, en Tutora, los cuales, señor. tutora, por casualidad usted está compartiendo alguna presentación, porque acá no me sale, ¿no? Sí, estoy compartiendo una presentación. No sé si lo No es cierto. Solo veo la imagen del Teams donde se muestra a los que están participando. Igual yo, Sí, sí, sí. vemos exactamente lo mismo. Exacto. Igual. Se Listo, me, listo. se me Vamos a pareció mirar raro la porque presentación. cuando dijo los ítems, yo dije, la Ajá. profesora está compartiendo la presentación y no, o sea, está trabajando con presentación, pero no la está presentando. Sí, aquí estaba compartiendo toda mi... Dejo de compartir pantalla. Sí, dejé de compartir pantalla para organizar, a ver, toda la pantalla. Cuéntenme, ¿en este momento pueden ver mi presentación? No, No, en este momento no. Inge, hola, ¿cómo estás? Señor, Buenas tardes a todos. ¿cómo está, Inge? Si quieres me la mandas por ti, yo te la ayudo acá a presentar. Si quieres, Listo, Inge. Si de pronto tienes Sí, de problemas allá. pronto, el problema es si de pronto del internet. Ya te lo comparto entonces, Inge. veo que está pasando algo. Veo una pantalla en negro. No, todavía sigo viendo la misma imagen que anteriormente Listo, mencioné. ya, Veo que listo, sigue ya me... compartiendo la pantalla de Teams solamente. Sí, no, estoy ahí, le di compartir ventana, compartir la pantalla completa, pero no me dejó. Permítame en un segundo, le comparto al ingeniero Mauricio. ¿Mm? Ahora cambié la pantalla. Estoy viendo su chat. Ajá, sí, estoy por aquí compartiéndole. Venga, miramos a ver si ya. A ver, ¿pueden ver mi pantalla en la presentación? Estoy No, viendo el Teams, pero ahora sí veo otra cosa, como un chat de a Carlos. Ujú, no, es un ahora poco sí. lento. Ahora sí veo la presentación. Requisitos de la normalización. Ajá, Veo la sí, presentación. señor. Ok, Parece que todavía esta siguen viendo mi presentación va a presentación. 4 FPS por minuto. Sí, sin embargo, denme un segundo, voy a compartirle al ingeniero por si se nos, se nos queda Se nos sin cae. seguimiento. Sí, señores. Dame un momento, por favor. Bueno, está como lento. Permítame un segundo. Que no me está dejando tampoco. Pronto. A ver, CIPAS, fase 3, diseño lógico, normalización. Listo. Ahora voy con la segunda diapositiva. ¿Sí la pueden ver? Diseño lógico B de base de datos. Listo, listo. Entonces, esas son las temáticas o los temas que nosotros vamos a ver el día de hoy, que es la parte de normalización, los niveles de normalización y finalmente pues vamos a hacer lo de las preguntas. Les comentaba que aquí les di un pequeño concepto de qué es la normalización.
y algunos temas importantes o algunos elementos básicos que nosotros vamos a utilizar en normalización o para qué se utiliza el proceso de normalización. Vamos ahí en la pantalla, normalización. Sí, señora. Ok, listo. Entonces tenemos los requisitos de la normalización. Entonces, aquí hay 4, señores. Aquí hay 4 elementos importantes para la normalización que debemos tener en cuenta. Uno de ellos es que cada tabla debe tener un nombre único. Vi en algunos trabajos que me creaban 2 tablas con el mismo nombre, esto es incorrecto. Entonces, uno de los requisitos de la normalización es que cada una debe tener su nombre único. No pueden haber 2 filas iguales, o sea, 2 atributos tampoco pueden haber. No se permiten duplicados y todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo que el atributo debe ser entero, pues todos los elementos deben ser enteros, no podemos mezclar tipos de datos para estos casos. Formas normales. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, Inge, está bien, se ve. Señora, estamos viendo bien. Ok, me preocupa porque a veces escucho por ahí algo y yo digo, dejé de compartir tal vez. Bueno, entonces tenemos las formas normales. ¿Qué son las formas normales? Pues es el conjunto de reglas o criterios que se aplican a cada una de las tablas de la base de datos. ¿Para qué? Para que podamos organizarlas mejor. Y con eso lo que vamos a reducir es la redundancia de datos, que lo que manejamos es de esos datos repetitivos y vamos a evitar todo tipo de inconsistencia. Cada forma normal es un nivel de la organización. Entonces, mientras más alto sea esta forma normal, pues más ordenado y coherente van a ser la base de datos. Entonces, se aplican de manera progresiva. Primero se debe cumplir la primera forma normal antes de pasar a la segunda forma normal y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a arrancar con nuestra primera forma normal, que nuestra primera forma normal nos dice que todos los datos deben ser atómicos. No se permiten valores repetidos, listas o grupos de valores en una misma celda. Todas las columnas contienen el mismo tipo de dato y cada fila o registro debe ser única. Un registro se considera atómico cuando cada información o cada asunto se reserva una celda propia. Entonces, por aquí lo que vamos a tener es un ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una tabla, digamos, una tabla que nosotros creamos inicialmente. ¿Y ustedes qué pueden observar en esta tabla? De acuerdo a lo que vimos en esta primera forma normal. Esta tabla, ¿por qué no está en su primera forma normal? La ¿Qué fecha de miran ahí? registro. Ajá, tenemos que la fecha de registro la estamos ingresando todas de forma distinta. ¿Qué Hay más vamos dos, Y en Ujú. cursos hay 2 hay, registros. hay dos registros en curso, sí. Estamos registrando, sí, señor. ¿Y qué más pueden observar ahí? Que el formato de la fecha, hay 3 formatos diferentes. Distintos, sí. Entonces, esos son elementos que debemos revisar y que debemos ajustar en esta primera forma normal. Si ustedes ven también el nombre aparece completo. Ustedes actualmente cuando hacen un registro, eh, ustedes ven que nos piden el nombre, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido, todos en una casilla distinta. Entonces, normalmente cuando estamos normalizando, estos también nosotros los separamos para que quede cada atributo en perdón, cada dato en su atributo correspondiente. Para efectos del ejercicio, pues nosotros podemos solamente colocar nombres y apellidos para ahí solamente guardar y no crear todos los campos, pero al menos dejarlos separaditos en nombres y apellidos para que podamos tener como esa parte de normalización con los nombres. Entonces, lo que ustedes estaban mencionando, la columna cursos contiene varios valores. La columna fecha de registro tiene diferentes formatos. Y para normalizarla, pues se hace lo siguiente. Vamos a mirar la parte de poner esos atributos atómicos.
vamos a ajustar esa fecha de registro y nos quedaría una tabla similar a la que estamos viendo. Entonces, si ustedes ven, tenemos los nombres, los apellidos, los teléfonos, el correo, la fecha de registro, el ID de los cursos y tenemos los cursos de forma separada. Pero si nosotros analizamos ahí, ¿ustedes qué ven? De acuerdo, ya nuestros datos están atómicos, pero ¿qué pasa ahí si nosotros dejamos así? Debería crear una tabla para cursos, ¿no? Sí, señor. Deberíamos crear una tabla para cursos. ¿Y por qué? Porque hay datos repetidos. Se repite 2 veces Ah, Pepito Pérez. exacto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer ya en la siguiente fase normal. La miramos aquí. Esta la voy a tomar como base para que nosotros podamos realizar la segunda forma normal. Pero lo que quería mostrarles es que por lo menos aquí en esta primera forma normal, o en este ejemplo, ya tenemos nuestra primera forma normal en la tabla. Entonces, Una duda rápida ahí antes de que pase a la siguiente parte. sí, señor. Es que en el anexo, Ujú. en la parte donde dice, pues, donde dice MR en normalización, habla de una tabla inicial y luego primera forma normal, segunda forma normal y tercera Ajá. forma normal. Sí. Esa primera, Ahorita que termine de explicar como esta parte de la presentación, me voy a explicarles el anexo para que podamos aclarar ese punto. ¿Listo? perfecto. Listo, dale. Entonces tenemos nuestra segunda forma normal, que solo se cumple si la tabla ya está en su primera forma normal. Se dice que se aplica cuando la llave primaria es compuesta, que tiene dos o más columnas. Todos los atributos no clave dependen de toda la clave primaria, no de una parte de ella. Crea tablas independientes para conjuntos de valores que se aplican a varios registros y se va a relacionar estas tablas con una clave externa. Entonces, suena un poquito enredado, pero vamos a explicarlo aquí con un ejemplo. Entonces, tenemos aquí nuestra tabla, que era con la que veníamos en la primera forma normal, y si nosotros analizamos para poder, digamos que permitir el registro de estos datos, tanto el ID del estudiante como el ID de cursos, los dos atributos deberían ser llaves primarias. ¿Sí? Ahí se me pasó haberle puesto la peca al ID de cursos. ¿Por qué? Porque debe ir ID de cursos como llave primaria. ¿Quién me dice? ¿Hay de curso? Sí. ¿Por qué debería ir llave primaria? También junto con el ID del estudiante, porque debe ser una llave compuesta. Para Porque así poder, permite separar, no repetir datos, como en, Porque de esa forma nos va a permitir registrarle a ese estudiante varios cursos. Aquí es donde cuando manejamos, ah, aquí es cuando nosotros manejamos más que todo cuando tenemos esos atributos o esas relaciones que creamos como em, las llaves que creamos. em, Ay, se me fue la paloma. Eso que creamos como que, ay, ¿Compuestas? se me ¿Llaves fue. compuestas? Foráneas Sí, sí, o sí, las llaves. Sí, cuando foráneas. tenemos esa relación de muchos a muchos. Ah, ok. Esa era la palabra aquí. Cuando estamos mm, nosotros manejando esa relación de muchos a muchos, es donde nosotros decidimos qué vamos a hacer también. Digamos que aquí en esta segunda forma normal es donde nosotros debemos arreglarla o es donde nosotros debemos hacer esa parte de normalización. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, ese ID del estudiante y ese ID de cursos, por lo menos en este ejemplo, los dos son llaves primarias, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que nos está repitiendo información que no debería. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Entonces, debemos crear una tabla independiente donde vamos a guardar
la información de los cursos, ¿sí? Entonces, vamos a ver por aquí. Entonces tendríamos que separar la tabla de estudiantes con la tabla de cursos y debemos hacer una tabla que los relacione, donde vamos a guardar esas dos llaves primarias, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ejemplo, tenemos nuestra tabla base, nuestra tabla que ya está normalizada en su primera forma normal, y vamos a ¿qué? A crear la tabla de cursos. ¿Y cómo vamos, qué vamos a utilizar? Entonces tenemos el ID del curso y el curso, porque ese atributo curso depende del ID del curso, pero no dependen del estudiante, ¿sí? Entonces tenemos que finalmente esa tabla de estudiante nos va a quedar con los atributos, el ID del estudiante, los nombres, apellidos, teléfonos, correo y fecha de registro. Si analizamos cómo nos quedó esa tabla de estudiante, solo están los datos básicos que tiene ese estudiante, ¿sí? Ahí ya no tenemos otra, ninguna otra información que necesitemos o que no haya ahí, sino que todos esos datos van en esta tabla de estudiantes. Entonces, ¿qué tenemos? La tabla de estudiantes, tenemos la tabla de cursos y tenemos esa tabla intermedia, que sería esta tabla estudiante-curso, que sería esta tabla de relación. Entonces, quiero aclarar, esta tabla de relación, esta tabla donde nosotros vamos a adicionar tanto el ID del estudiante como el ID de los cursos, como llaves primarias y llaves foráneas, solamente se crea cuando tenemos este tipo de relación de muchos a muchos. Cuando necesitamos, por ejemplo, para este caso, a un estudiante asignarle varios cursos. Entonces, esa es la parte que manejamos aquí en nuestra segunda forma normal. ¿Hay alguna duda frente a esta parte de la segunda forma normal? Por mi parte, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, Perfecto. vamos con nuestra tercera forma normal, que se dice que solo se realiza si cumple con la primera y la segunda forma normal. Entonces, aquí nos dicen que una tabla se encuentra en tercera forma normal si está en segunda forma normal y no contiene dependencias transitivas, lo que significa que las columnas no forman parte de la clave primaria y deben depender solo de la clave, nunca de otra clave, de otra columna no clave. Entonces, aquí tengo otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, esta tabla de cursos. Digamos que para efectos del ejercicio le adicioné este otro atributo de profesor para que nosotros podamos analizar bien cómo lo vamos a manejar. Entonces, decimos que en esta tabla de cursos, si cada curso tiene un único profesor, entonces, pues, profesor podría depender de ese curso, de ese ID curso, y con eso no habría ningún tipo de problema. Sí, pero si este profesor dicta varios cursos o si este profesor necesitamos adicionarle más atributos, entonces necesitamos crear otra tabla donde nos vaya a guardar los datos específicos de ese profesor. Si ustedes analizan entre esa y la fase y la segunda forma normal, vemos que este atributo de profesor no es llave primaria, es un atributo que tenemos en la tabla cursos, pero que hasta el momento no es llave primaria como nos pasó en la en la segunda forma normal. Entonces, aquí creamos, digamos que la tabla de profesor donde vamos a guardar el ID del profesor, el nombre, y ahí podemos adicionarle pues otros atributos, ¿sí? Aquí si quisiéramos entonces en esa tabla de profesor, entonces también tendríamos nombres, apellidos, teléfono, dirección, fecha de vinculación, podríamos adicionarle más atributos. Y en esa tabla de cursos, pues si nosotros decimos que ese curso de matemáticas solo lo dicta un profesor, entonces por eso va la llave foránea como el ID del profesor. Entonces, aquí no, en estos casos no habría necesidad de crear otra tabla de relación porque para ese curso solamente tenemos asignado un profesor, para el ejemplo de que tenemos en este momento. Si en ese curso nosotros lo dictaran varios profesores, ahí sí tendríamos que realizar otra tabla de relación, que fue lo que hicimos similar a la tabla anterior. Entonces, esa era como los ejemplos y que la presentación que tenía para eso.
¿Alguna duda frente a la tercera forma normal? Solo se puede cuando la tabla está en segunda forma normal, ¿correcto? Ah, sí, señor. Por mi parte no hay dudas por ahora. Ok, listo. Por mí Bueno, entonces tampoco. esa era la presentación. Vamos a manejar ahora nuestro diagrama, perdón, yo por aquí lo descargo. ¿Siguen viendo mi pantalla? Estoy en el Excel que van a trabajar ustedes. Sí, señora. Sí, señor. Listo, Y perfecto. Bueno, ¿ustedes qué van a hacer en esta ya para entrar en detalle? Ustedes van a realizar, vamos a seguir manejando la misma situación, problema que se manejó en la fase número 2, la manejamos en la fase número 3 y la vamos a manejar en la fase número 4. Entonces, en ese diagrama inicial, recuerdan que en la fase número 2 nosotros hicimos un diagrama inicial. ¿Sí se acuerdan? Sí, señora. El diagrama. Sí, ese primer El diagrama diagrama de que relación. ustedes hicieron en la fase número 2, ustedes vienen y lo pegan aquí en esta hoja donde dice diagrama inicial. Si de pronto El alguno diagrama de le hizo algún relación. ajuste, sí, es el mismo. Si alguno de pronto le hizo algún ajuste, pues puede colocarlo aquí con el ajuste, dependiendo si el tutor le hizo alguna observación. Entonces, después ya venimos con la parte de normalización. Aquí digamos que lo tenemos separadito para que hagamos tabla a tabla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues de acuerdo a ese diagrama inicial, ustedes van a tomar las entidades que tienen y vamos a empezar a colocarlas aquí en cada uno de ellos. Ahora tengo un ejemplo y les explico cómo sería entonces el diligenciamiento para esta actividad. Luego de que ustedes hacen el proceso de normalización con esas tablas que ya quedaron en su tercera forma normal, solo con esas tablas ustedes vienen y realizan el diccionario de datos y luego realizan el modelo lógico y el modelo relacional. Recuerden que deben definir los términos, los 10 términos que tenemos en esta sección y cada uno debe ir con sus referencias bibliográficas en normas APA. Vamos a definir los 10 términos. Hago la claridad. Los 10 términos, los 10 con sus referencias bibliográficas. Ustedes seleccionan 3 de estos términos y los definen en el foro de la actividad. ¿Listo? Porque hay personas que encontré que aquí solamente me definieron 3 términos y entonces eso obtuvo una menor calificación. Entonces, recordad, definimos los 10 términos con sus referencias bibliográficas y seleccionamos 3, los que ustedes más les haya llamado la atención y lo compartimos ¿en dónde? En el ¿En foro. dónde lo compartimos? En el foro de la actividad. Por aquí debo tener abierto. Y en el foro de la actividad, ustedes llegan en un momento, ya vamos en el momento intermedio, la fase número 3, y aquí en el foro de discusión de la fase 3, ustedes van a compartir, ustedes van a compartir solamente la definición de los 3 términos. Preferiblemente también adicionen sus normas, sus referencias bibliográficas, pueden compartir y pueden aportar algo frente al Word que haya escrito algún compañero. Y la retroalimentación o las revisiones a trabajos, preferiblemente que lo hagan, enviarlo al chat de Teams de cada tutor, de su tutor asignado, o por el correo interno del curso, para tener un poco de mejor comunicación y poder establecer las observaciones de forma más clara. Y finalmente, recuerden, la hoja de personal, deben escribir su nombre, su apellido y su número de grupo. Es importante que ustedes diligencien esta información. Entonces, vamos a hacer un ejemplo por aquí. Señor. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Confirmo. Sí. Sí, señora. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de acuerdo a este diagrama inicial con el que voy a arrancar para explicarlo. Entonces tenemos
cliente, empleado, producto y factura. ¿Sí? Tenemos estas 4 entidades. Si ustedes analizan, pues un cliente puede generar varias facturas, un empleado puede también generar muchas facturas y una factura y producto, pues tenemos una relación de muchos a muchos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo cuatro entidades y esas son las que yo voy a colocar al inicio, aquí donde dice tabla inicial. ¿Qué hago? Coloco el nombre de la tabla que voy a trabajar y empiezo a colocar cada una de ellas. ¿Sí? Tengo aquí el nombre de la tabla y los atributos. ¿Cuáles atributos vamos a colocar? Los que ustedes tienen aquí en el diagrama. ¿Sí? Ustedes aquí tienen, yo tengo estos atributos, esos mismos son los que voy a colocar aquí. ¿Sí? Lo ideal es que aquí en esta parte, o sea, ustedes me colocan los atributos y vamos a colocar unos ejemplos para esos atributos. Esta parte que está aquí en rojo es solamente informativo, entonces ustedes, por favor, lo pueden borrar. ¿Listo? Lo dejé ahí para que haya esa claridad. Entonces, ¿qué hago? Tengo cliente, tengo la tabla empleado, tengo la tabla producto y tengo la tabla factura. Con estas 4 entidades que yo tengo acá. ¿Cuál es mi sugerencia? Colocar siempre al inicio, empezar a colocarlas aquí de acuerdo a las tablas que no tienen ninguna llave foránea, solamente son tablas primarias o las tablas básicas que yo les llamo. Entonces, si vemos cliente no tiene llaves foráneas, empleado no tiene llaves foráneas, producto no tiene llaves foráneas, pero factura sí tiene llaves foráneas. Entonces, por esa razón, yo dejé la factura de última. ¿Listo? Entonces, aquí solamente cuando hablamos de tabla inicial es porque vamos a colocar las tablas como aparecen en el diagrama. ¿Listo? Ahí no hemos hecho nada, simplemente transcribimos lo que tenemos en el diagrama aquí en esta parte inicial. ¿Aquí hay alguna duda? No. Listo. Entonces, vamos ahora sí a empezar a realizar nuestras formas normales. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la tabla cliente? ¿La tabla clientes está en su primera forma normal o no? La tabla cliente. Ujú. Esa sería la tabla inicial, ¿no? Por aquí. Esa sería la tabla inicial, ¿sí? Entonces ahora vamos a arrancar a aplicar cada una de las formas normales. Entonces, ustedes me pueden indicar si esta tabla está en primera forma normal. No, porque los datos en fecha de registro. En fecha de registro es donde están los Entonces, datos distintos. ajá, sí, señores. Entonces voy a llegar aquí y la voy a copiar. Entonces voy a empezar a hacer el ajuste. Vamos aquí a adicionar otra columna porque voy a necesitar adicionar. Entonces voy a ir a copiar para ir separando aquí, ¿no? Nombres y voy a adicionar otro atributo para separar los nombres de los apellidos. Entonces, aquí tendría Pepito Pérez. Vamos a separarlo. Sí, Lupita Ríos. Vamos a separarlo. Y tenemos Camila Andrea. Y aquí vamos a separar. ¿Sí? Tendríamos ya, digamos que la parte de los nombres lo tendríamos atómicos. Como les digo, para efectos de este ejercicio, solamente vamos a dejarlos separados nombres y apellidos. Pero si ustedes quieren colocar primer nombre, primer apellido y segundo apellido, también es correcto. Entonces, nos vamos ahora con la fecha de registro. Vamos a decir que lo vamos a dejar en este formato, ¿sí? Entonces, simplemente yo vengo y organizo y defino que el formato con el que yo voy a utilizar va a ser día, slash, mes, slash y el año. Entonces, aquí nos quedaría 24 de diciembre del 2024. ¿Sí? De acuerdo a lo que ustedes están observando ahí, nuestra tabla está en primera forma normal. ¿Qué me dicen? Pues en dirección hay dos, te parece que hay dos datos porque hay un string, pues, pero ahí se puede hacer solo un string, Para pero también está efectos de separado. sí, para efectos, pero es que igual
por ejemplo, para efectos de la dirección, para esta actividad que nosotros estamos realizando, la podemos dejar así. Pero igual, si ustedes quieren hacer la normalización, pero eso, tendríamos que hacer la dirección, generar otros atributos, donde vamos a guardar, por ejemplo, si es calle, carrera, si es avenida, el número, si ustedes han visto en esos formatos donde nosotros nos piden como por separadito ingresar cada parte de la dirección. Sí, señora. Sí, Entonces, que en esos creo casos, nosotros, ajá, tendríamos que crear otra entidad. Para efectos de este ejercicio, si ustedes manejan la dirección de esta forma, digamos que lo podríamos dejar hasta ahí. ¿Listo? ya veo. Ujú. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes están observando ahí, ¿se encuentra la tabla en primera forma normal? Pues si la fecha se toma como una sola, sí, aunque se podría separar en día, mes, año, pero Ujú. Sí, pero pues igual tenemos esa opción. Si usted lo quiere separar, también lo puede hacer. ¿Sí? Es que todo es dependiendo de la forma como usted defina que se deben ingresar los datos. Si yo digo que se debe ingresar la fecha de esa forma, lo podemos hacer y es válido. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos un atributo que es de fecha, entonces por eso podemos dejar esa fecha de registro de esa forma. Pero si tú quieres registrarlo de forma independiente, entonces pues colocas día, mes y año. Entonces, de esa forma te podría quedar los otros atributos. Pero es válido por lo que yo les comento. Tenemos un atributo, perdón, tenemos un tipo de dato que es tipo fecha. tipo ¿Listo? date, fecha, sí. Ujú. Ya veo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dicen? ¿Cómo vamos? ¿Hay que hacerle algo más a esta tabla? Yo no le veo nada más así. Ujú. No, nada más. Y Yo entonces tampoco ya le veo nada tendríamos más. nuestra primera forma normal, entonces ya nos podría quedar así. Listo. Ahora vamos a analizar. Ah, es importante que cada vez que ustedes apliquen la primera forma normal, entonces ustedes hagan una observación y digan, la tabla cliente se encuentra en su primera forma normal, y ustedes empiezan ahí a escribir porque está en su primera forma normal. ¿Sí? Después vamos a analizar la segunda forma normal. Esa tabla ya está en segunda forma normal. Todos los datos corresponden a la información del cliente o hay algo que no vaya con el cliente. Pepito Pérez, Lupita, todo está. Pues Yo la yo lo veo en veo. segunda Ah, la forma. dirección. Veo la dirección que es igual, pero esa no tiene que ver. ¿O sí? Que es igual. Ah, sí, no, En, no, no importa, porque en ese caso no, no afectaría No, porque porque puede depende ser de que cada vivan en la usuario, misma de casa. cada cliente. Ujú. puede ser para pareja o madre, hijo, padre, hijo, etcétera. Sí, exacto, sí. Entonces, digamos que en ese caso podría manejarlo así. Entonces, diríamos que esta tabla también está en su segunda forma normal, ¿verdad? Entonces, simplemente la dejamos igual y también escribiríamos aquí, la tabla cliente se encuentra en segunda forma normal y mencionamos por qué. Y nos vamos finalmente a la tercera forma normal. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Está en tercera forma normal? La tercera forma normal era. La segunda Sí, forma sí normal era hay cuando no se datos. repetía la llave principal. La segunda Sí. forma normal. Pues Entonces, que la tercera digamos forma que ya normal creo que está. en esa creo que en esa sí afectaba la dirección, ¿no? Yo lo veo en tercera forma normal. Sí, Es que a mí me parece que tercera la forma tercera forma normal. normal sí afectaba un dato repetido. Pero, Tendría pero que es ser toda la dependiendo. fila. Sí. Ujú. Sí, sí. O sea, en este caso podríamos dejarlo así en su tercera forma normal. ¿Sí? Si ya, por ejemplo, este cliente tuviera otro atributo que, digamos, que requiriera como adicionarle alguna llave foránea o algo, pues sí podríamos hablar de que tenemos que hacer alguna tercera forma normal, pero para este caso
nosotros diríamos que nuestro cliente ya se Y encuentra tampoco en hay su tercera dependencias forma normal. transitivas ni nada. No hay dependencias transitivas, no hay nada. Entonces, yo puedo decir que ese cliente ya está en su tercera forma normal. Entonces, si ustedes ven que la tabla está así y que no nos pongamos a hacerle más cosas porque pues eso nos va a incurrir de pronto a crear muchísimas más tablas que de pronto no son necesarias y esto nos va a poner un poco más lento nuestra base de datos. Es importante aquí, podemos para diferenciar cuáles son nuestros atributos primarios, podemos colocar un PK al inicio, podemos colocarle un poquito en negrilla, aquí pues no tenemos atributos foráneos, entonces simplemente lo dejamos así. Entonces ya sabemos que esta tabla con estos datos es que vamos a hacer, entonces ya podríamos empezar a manejar nuestro diccionario, ¿sí? Clientes y los datos que tienen aquí, ID cliente, nombres, apellidos, teléfono, dirección, correo y fecha de registro, son los atributos que yo voy a colocar aquí en nuestro diccionario de datos. Entonces, Nombre, apellido y teléfono, dirección. Ah, sí. esos atributos que ya me quedaron en su tercera forma normal son los que yo voy a venir a colocar aquí en el diccionario. Y esta En la tabla, parte nombre. ajá, Ya. sí. El nombre va en el nombre de los atributos. Entonces, ya aquí no Sí. vamos a colocar ningún tipo de ejemplo de registro. Esos ejemplos los hacemos aquí en la parte de normalización. En el diccionario simplemente vamos a trabajar los datos de las tablas. Entonces, nombres, los tipos de tipo de dato que pertenece ese atributo, la longitud, hacemos una descripción y una restricción. Estos datos los podemos en algunos casos traerlos de esa fase número 2, que ahí trabajamos atributos y restricciones. Entonces, como hay atributos que quedaron iguales, pues nosotros podemos llegar y utilizar esa descripción. Y si no, pues entonces podemos llegar a ajustar. ¿Listo? Para que, Sí, eh, sí, sí, señora. bueno, entonces nos venimos aquí con la parte de la tabla de empleados. Entonces aquí en la tabla de empleados tengo el ID del empleado, nombre, apellido, teléfono y la fecha de vinculación. Entonces vamos a copiarla y vamos a pegarla aquí en nuestra primera forma normal. De acuerdo a lo que ustedes ven ahí, ¿cómo ven esa tabla? ¿Está en primera forma normal o no? Y de empleado, peca empleado, etcétera, y Ángela Fred. Sí, yo sí la veo en primera forma normal. Listo, entonces puede estar en su primera forma normal, incluso desde que está en su tabla inicial. Entonces, está en primera forma normal, es en segunda forma normal. Si hay algún dato que dependa del primero. Ujú. De que la segunda forma También. normal trabajamos cuando hay dos llaves primarias en la misma tabla, Sí. donde van, No, pero en este pero caso no aquí hay. no tenemos. Ajá. Y tercera forma normal, para este ejemplo. No, tampoco le Entonces, veo. listo. Ya tenemos nuestra tabla de empleados y ustedes pueden o copiarlos y pegarlos o simplemente aquí decir la tabla de empleados se encuentra en su primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal, porque, y ustedes ahí van a mencionar por qué, ¿sí? Como les digo, hay tablas donde ustedes prácticamente las tienen ya normalizadas, entonces simplemente se dejan quietos. Hago esta Mm, aclaración porque no es que no quiere decir que en primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal tenga que presentar una tabla adicional o algo, ¿no? Si ustedes simplemente evalúan si están en sus formas normales y si ve que aplica, ya está normalizada, simplemente la dejan quieta. ¿Listo? La dejan así tal cual. Si de pronto ustedes aquí tuvieran otro atributo, por ejemplo, si ustedes dicen, no, es que a mí después me salió un atributo de que yo necesito mirar ese empleado, qué cargo tiene, entonces ya eso sí nos incurriría de pronto a nosotros tener que hacer una parte de normalización. Pero si yo la tengo configurada de esta forma, para mi ejemplo, estaría ya normalizada. Si ustedes le adicionan más campos, dependiendo de la situación problema, pues tendríamos que hacer el proceso. ¿Listo? Entonces ya tenemos empleado.
Ahora nos vamos con la tabla de producto. Igual si algo podemos hacer un ejemplo ahora si nos alcanza el tiempo. La miramos por aquí. Entonces tenemos la parte de producto y ustedes me van a decir, ¿esta tabla de producto está en su primera forma normal? Vamos a colocarle aquí en PK. ¿Está en su primera forma normal? No, no, ¿Por qué? no porque el nombre dice aretes XC, collar D12, candonas, que sería, ese C15 sería como una identificación del tipo de collar o algo así, ¿no? O del tipo de Sí, candonga, yo lo veo digamos, así. sí, ajá. Pero eso no quiere decir que yo tenga que separarlo solamente porque ahí en el nombre del producto eh, tenga un espacio, ¿sí? O sea, hay elementos que debemos tener en cuenta, ¿sí? No solamente vamos a separar ese nombre porque aparece aretes XC por ejemplo, para este ejemplo, sino, por ejemplo, si tuviéramos aretes y ahí el código, entonces sí tendríamos que separar porque son dos elementos totalmente distintos. Aquí aretes XK, digamos que es el nombre completo que tiene ese producto, ¿sí? Collar Pero de también se 12 podría es el conocer nombre. como, pero ese XK también se podría conocer como una identificación, ¿no? Como un código. Pues, pues es que ya es dependiendo cómo ustedes organicen, digamos, esos nombres de esos productos, porque La para eso interpretación. nosotros, sí, exacto. Sí, porque el nombre, Mm, sino que Sí, les puse así. Ujú. ya, porque ya. Ya si usted, digamos por que en la ejemplo, ya por ejemplo, si ustedes quisieran a ese producto darles como decirles como, hacer como una categoría y decir, este producto es de esto otro, pues ya sería otro elemento que tendríamos que analizar y revisar para normalizar esta tabla, ¿sí? Pero digamos que en este caso el nombre, lo que hace parte del nombre es uno solo, por decirlo así. ¿Listo? Lo mismo en Ah, la bueno, entonces, descripción. En la descripción, aquí no podemos decir que vamos a adicionar más atributos porque dice aretes en plata en forma de lágrimas, ¿sí? O sea, la descripción es un texto que nosotros colocamos para describir ese producto que nosotros tenemos ahí. Inclusive ustedes en mm, la descripción podían haber escrito esos aretes de qué son, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esos elementos para que no vayamos a crear tampoco más atributos de los que son necesarios. Entonces, como les digo, si tuviéramos otra tabla de categorías, pues ya tendríamos que analizar y de pronto asignarles una llave, crear esa tabla de categorías y en producto, pues asignarle esa llave foránea para definir qué categoría pertenece. ¿Listo? ya veo. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, esta tabla está en primera forma normal. Entonces sí, En segunda forma normal también, También. También. y en tercera forma normal también. también. Entonces podríamos decir que la tabla de producto se encuentra, se encuentra en su primera forma normal, segunda forma, perdón, por aquí se me fue. Segunda forma normal y tercera forma normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y ustedes ahí escriben el por qué, porque está en tercera forma normal. ¿Listo? Y ahora nos venimos con la tabla de factura. Entonces, tenemos estos atributos, el ID de la factura, el ID del producto, el valor unitario, el ID del cliente, el valor total, la fecha del cliente, la fecha y el ID del cliente. De acuerdo con lo que ustedes observan ahí, ¿qué nota? ¿Eso está en primera forma normal?
Arranquemos por ahí. Está en primera forma normal. Acuérdense que en primera forma normal hablamos de que los datos sean atómicos, ¿no? Que manejemos el mismo tipo de datos. Y aquí tenemos esos dos que son primarios y foráneos. Primarios y este es foráneo. Entonces, ¿está en primera forma normal? Sí. Sí, está en primera forma normal. Entonces, Para mí aquí, sí. sí. Entonces, la tabla factura está en primera forma normal porque, y ahí empiezan ustedes a escribir. Sí, se me quedó. Listo. Ahora decimos, bueno, tenemos esta tabla está en segunda forma normal. No. No, señora. Ajá, ¿por qué? Primero porque hay dos llaves primarias Tenemos dos llaves primarias, sí, señor. Horario y inicial, ¿no? en estas llaves se repiten valores. Se están repitiendo, sí, señor. En ambos Entonces, casos, en ambos. ajá, exacto, sí, señor. Estamos repitiendo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que para una factura, por ejemplo, para este caso, para una factura estamos registrando dos productos distintos donde aquí le estamos escribiendo el valor unitario. Estamos diciéndole para qué cliente, como es el mismo cliente, pues se repite. El valor total, pues también se nos está repitiendo. La misma fecha y nos quedaría, aquí está repitiendo la ID del cliente. Bueno, esto aquí tendríamos que eliminarlo porque no sería. Venga, miramos aquí cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta uno. Fecha. Aquí es el ID del empleado. Aquí el ID del empleado. Aquí, y eso sería una llave foránea. Vamos a mirar el empleado que tenemos, qué empleados tenemos. Entonces, digamos que aquí tenemos esto. Es importante que cuando vayamos a registrar los atributos que son foráneos, pues que verifiquemos que existan en nuestra tabla donde nosotros estamos haciendo la relación. Pues, por ejemplo, vamos a decirle que este lo registró este otro empleado. Este otro empleado. Aquí. Este otro empleado y que ese mismo, pues digamos que aquí hizo también ese otro registro. Es que no me está. No me está dejando aquí colocarlo, pero pues vamos a asignarlo acá. Aquí se me deja arrastrarme, lo sé. Ahora sí. Entonces aquí me quedo, voy a hacer la corrección de una vez acá. Y el empleado. Listo. Entonces, tenemos esos datos. Entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, ¿cuáles son los datos que no se nos están repitiendo? El ID del producto, valor unitario, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Cuando nosotros utilizamos una relación de muchos a muchos, entonces siempre se aconseja que creemos una tabla. Ustedes han visto cuando realizan una factura que en la parte inicial está como los datos básicos de la factura y después dice algo como detalle, que ahí donde registran todos los productos. ¿Sí las han visto? Sí. Entonces, Sí. digamos que vamos a crear esa tabla de detalles factura, por ejemplo, ¿sí? Donde ¿qué vamos a registrar? Vamos a registrar el ID de la factura, vamos a registrar el producto, el valor unitario
el ID del cliente no, el valor total no, la fecha tampoco y el ID del empleado. Entonces, voy a copiarme estos registros que tengo aquí. Aquí, vamos a hacer el ejemplo, perdón. Aquí. Entonces, aquí tenemos este otro registro. Ay, me faltó Entonces tenemos esta tabla, ya nos quedaría esta tabla de detalles factura con los registros básicos de esto. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esa tabla de factura? Entonces vamos a mirar la tabla de factura, pues nos va a quedar, vamos a mirar aquí la tabla de factura, venga, vamos a hablar un poquito aquí. Sí. ¿Cómo creen que nos va a quedar esa tabla de factura? Entonces nos va a quedar el ID de la factura. El ID de la factura, este no, vamos a ir con el cliente, el valor total, la fecha y el ID del empleado. ¿Sí? Entonces decimos que la factura 1 nos va a quedar con estos datos. ¿Sí? Los datos, la factura 2 nos va a quedar con estos datos. Entonces aquí tenemos la factura 2. Se me perdieron aquí. Factura 2 nos va a quedar con estos datos y la factura 3 nos va a quedar con estos datos. Entonces, de esta forma, nosotros nos va a quedar esa tabla de factura. Entonces, si analizamos ya en este caso, nosotros ya no se nos está repitiendo, no se nos está repitiendo ningún atributo, ningún dato aquí en la tabla de factura. Y aquí en la tabla de detalles factura, pues estoy registrando para esa factura varios productos. ¿Sí? Que yo puedo adicionarle más atributos, sí, yo de pronto digo aquí voy a decirle un atributo, por ejemplo, cantidad, porque yo necesito mirar cuántos productos son los que yo necesito para esa factura. Entonces yo necesito decir aquí yo me compré uno, por ejemplo, para este caso como está, a todos les compré uno, pero pues puede haber el caso donde yo aquí le puedo decir que compré dos. Entonces, dependiendo a eso, nosotros hacemos el cálculo y ya nos daría un valor total. Por ejemplo, aquí si yo le pongo 2, entonces aquí la factura total ya no van a ser 45.000, sino que van a ser 90.000 pesos. Que si yo quiero colocarle otro atributo aquí que diga un subtotal, lo pueden hacer también. Sí, aquí podemos, digamos, como estamos creando la tabla, entonces aquí podemos crearle otro atributo. Entonces ya aquí simplemente, digamos que vamos a calcularle y vamos a mirar esta opción. Entonces digamos que ya aquí tenemos como ese subtotal de cada producto que estamos comprando. Y aquí, pues obviamente si tenemos para esta factura estos dos registros, entonces yo tengo que sumar este subtotal y ese es el que me va a dar el valor total a pagar. ¿Sí? Entonces, eso aquí pues solamente compré un producto en la factura 2, por eso hay 90.000, y compré dos productos en la factura 3, entonces eso me da 55.000. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte? Pero en ese detalle de factura, ingeniera, el valor unitario no estaría sobrando porque ese sería un dato que estaría Sí. en la tabla producto. Ajá, sí. Puede sobrar en el sentido de que decimos que ese valor existe allá, pero si nosotros queremos dejar un registro de en ese momento que se compró cuánto valía el producto, pues entonces lo podemos dejar. ¿Por qué? Porque un producto puede que hoy valga 25.000, pero la próxima semana valga 30. ¿Sí? Ah, Entonces, claro. por eso es que uno puede dejarlo precisamente por ese aspecto, porque
esos valores pueden cambiar. Entonces, si tú modificas la tabla de producto, entonces ya ahora vale 30.000, pero tú vienes y dices, pero ¿por qué en la factura me cobran nomás 70 si el valor del producto es de 30.000? Entonces, ¿por qué? Porque en el momento en el que se compró, ese producto valía 25.000. Me queda claro, ingeniero. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces si nosotros analizamos, si ustedes ven, es importante que cuando ustedes vayan a crear una tabla nueva, ¿sí? Vayan a crear una tabla nueva, ustedes le asignen un nombre. Recuerden, los nombres no deben ser tan largos, no deben haber espacios, no deben haber tildes, no deben tener caracteres especiales. Entonces, dejamos así nuestra tabla en su segunda forma normal. Entonces, ya ustedes aquí escriben que la tabla factura se encuentra en su segunda forma normal porque ustedes explican qué fue el procedimiento que hicieron para que esa entidad o esa tabla estuviera ya normalizada. ¿Sí? De Ajá, ¿me acuerdo a deja lo ver que ustedes, la primera forma normal de esa misma, de ahí mismo? esta quedó tal cual. Porque como en la primera forma normal los datos están atómicos, los Sí. atributos tienen el mismo tipo, entonces se dejó tal cual. Pero se le aplicó la segunda forma normal porque en esa sí, ese nos estaban repitiendo datos, se nos estaban repitiendo información, entonces tuvimos que crear la otra tabla. O sea, ahí solo faltaría cuál tabla, la de la producto. No, ya producto ya la normalizamos. Ah, Sí, producto estaba ya quedó. antes, sí, sí. Ujú. Sí, entonces por eso les menciono, es importante que primero coloquen esas tablas que no tienen llaves foráneas, para que cuando en el momento en el que ustedes lleguen a utilizar esto, entonces ustedes puedan decir, voy a crear el ID del empleado, pero ¿cómo lo voy a crear? Entonces voy a mirar cuáles son los registros que ya tenemos ahí guardados y esos son los que yo voy a utilizar para mi tabla que sí requiere ese atributo. Entonces, por ejemplo, aquí necesitaba el ID del producto, el ID del cliente y el ID de empleado. Entonces, necesitaba primero normalizar estas tablas para que yo pueda tomar esos registros que tienen allá. ¿Sí? ¿Qué Mm, pasaría si yo, por ejemplo, aquí coloco el ID de producto 50? Si yo voy a mirar que aquí ID de producto no existe en 1.50, ¿qué pasaría aquí? Si eso es un atributo foráneo. No es error válido. porque no existe. Ajá, No generaría un existe ahí, error no. porque ese valor no existe. Muy bien. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta cuando son foráneos, venir a la tabla base de donde están. Entonces, buscando esa información para ver qué es lo que ustedes crearon, para eso mismo venir aquí a ustedes a organizar la información. ¿Listo? Vamos a modificarlo otra vez Mm, 30 y listo. Una Entonces, pregunta. sí, señor. Según el orden pues, de lo que nos acaba de decir, en cierta forma iniciamos desde atrás para adelante en el diagrama, ¿Cómo hacia atrás para adelante? Por ejemplo, tenemos porque por ejemplo este diagrama. Ujú. cuando yo, pues, digamos que yo tengo aquí en la mano el diagrama de la tarea 2. Cuando Ajá, yo inicié pues directamente desde la primera entidad, que sería abuelo. De ahí ya fui ajá. desglosando. Pero pues Ujú. aquí ya para normalizar, yo no puedo normalizar primero vuelo porque tengo muchas llaves foráneas y llaves principales. Ajá, Entonces sí. me tocaría Entonces, primero por ejemplo, ¿qué normalizar llaves, qué de llaves atrás. foráneas tienes? Por ejemplo, en vuelo tengo I de avión, ni de aerolínea. Sí. Entonces me tocaría normalizar primero esas llaves, Primero, esas exacto, entidades. primero. Ujú. Sí, exacto. Primero O- vas a normalizar esas tablas y después sí vas a normalizar la tabla de vuelo para tener ese orden eh, y esa claridad en el momento de hacer la revisión. por eso decía de atrás para adelante. Listo, doctora, muchas gracias. Listo, vale. Bueno, entonces tenemos esta, igual está de acuerdo a lo que les he mencionado. Venga, yo miro por aquí. Esta debería ir, quitémosle el color. Esta detalle factura debería ir después de factura.
como para mantener el orden que hablamos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para crear la tabla de detalles factura necesito primero que se crea la tabla factura. ¿Listo? Aquí voy a utilizar el producto. El hecho de que yo voy a utilizar una tabla de producto no quiere decir que yo tenga que venir y copiar aquí también la tabla de producto. No, porque ya la tengo acá. ¿Listo? Ya la tabla de producto la tengo aquí normalizada, aquí está bien, entonces aquí simplemente traigo mi dato foráneo. Solamente coloco aquí las tablas que requieran o las tablas que se vayan a crear nuevas porque se requieren en el momento de alguna forma normal. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, estas tablas se encuentran ya en su segunda forma normal y se encontrarían en su tercera forma normal. Entonces, ¿qué dice? ¿Las ¿O le dos? faltaría algo más? Sí, sí, porque ya estamos trabajando con ellas dos. ¿Tendríamos que hacer algo más en esa En la tabla? tercera, creo que la detalle factura tocaría. Ah, no, pero esa ya la convirtió en factura. Espere. Ujú. Podría ser el ID de producto, ¿no? Que no estoy seguro. Yo ¿Por veo qué que el ID esta de producto? una función se repite. ¿Cuál? Yo veo que está bien, cada entidad tiene características diferentes. Ujú, El ID de producto pues, sí, ahí está. Ah, pero el producto ya está en el otro lado, entonces no necesita, entonces. ujú. No, entonces Ok. no. Por mi lado, creería que están Entonces, bien. diríamos que ya estas tablas ya se encuentran normalizadas, ¿sí? Les pongo así colorcito como para identificarlas. Y aquí simplemente diría las tablas factura y detalles factura ya se encuentran en tercera forma normal y ustedes explican por qué. ¿Listo? Entonces, como esas fueron las tablas que nosotros teníamos en nuestro diagrama inicial para el ejemplo, entonces mira, teníamos cuatro tablas. Ahorita pues nos quedaron ¿cuántas? Para este ejemplo nos quedó una, nos quedó esta segunda, dos, tres, y aquí nos quedó 4 y 5 tablas, ¿sí? Para este ejemplo nos quedaron 5 tablas, que esas 5 tablas son las que yo voy a venir aquí en la parte de diccionario y son las 5 que yo voy a colocar acá. Entonces, recuerden, en la parte del diccionario de datos, primero ustedes van a hacer una pequeña descripción de qué es la base de datos que ustedes están realizando. Escriben el nombre de la tabla, la descripción de la tabla. Esta información les puede ayudar esa fase número 2, donde ustedes allá definieron. ¿Se acuerdan que en la fase número 2, en la hoja de entidades, ustedes escribieron las entidades y la justificación de cada una de ellas? Sí, ¿Sí se señora. acuerdan? Sí, Entonces, señora. Sí. esa información les puede ayudar para que ustedes coloquen aquí, en cada una de ellas. Entonces, en la Se primera puede poner, columna, cuando ya empezamos, señor, se puede poner la misma información que está en la tabla. se puede colocar. Si ustedes verifican, si de pronto hay algo que corregir, lo pueden hacer, pero esa les puede ayudar para diligenciar esa información. Entonces, ya cuando vamos a manejar la tabla, voy a ponerle algo aquí de color como para que nos quede como algo de diferencia, no le da mucho color aquí. Entonces, en la primera columna, ustedes van a mencionar con un PK o un FK los atributos que son primarios. Entonces, si nosotros miramos en normalización, ¿cuál atributo es primario en cliente? Y de cliente. El ID cliente. Entonces, donde Bien. tengo ID cliente, yo le pongo aquí la llave que es PK. Ningún otro atributo es primario, solamente ese ID cliente. Entonces, aquí no coloco absolutamente nada más para este caso. ¿Sí? En producto teníamos también el ID del producto. Por aquí lo tenemos. El ID, me falta el empleado. Bueno, el ID del producto, la idea es que nos quede en el mismo orden. El ID del producto
La ID del producto, esa es su llave primaria. Aquí colocamos los tipos de datos, descripción y restricciones son las que nosotros podemos traernos también de la fase número 2 en esa hoja de atributos y restricciones. Hay entidades, perdón, hay atributos que de pronto cambiaron, entonces hay que tener cuidado cuando nosotros vayamos a hacer esa descripción. Importante también, si ustedes tienen un atributo que es numérico, no me coloquen ejemplos con números y letras, porque eso generaría, digámoslo así, error en el momento que ustedes vayan a hacerlo. Porque les digo que es importante tener esta información clara, porque con estos atributos, perdón, con estos registros que ustedes le tienen a cada tabla, esos ustedes los pueden utilizar cuando vayamos a hacer la siguiente fase, que es cuando vamos a hacer la codificación de estas tablas. Y vamos tanto a crear las tablas como a hacer el registro de cada una de ellas y así cada una de las consultas. Entonces, es importante que tengamos eso acá. Si el atributo es primario y es foráneo, por ejemplo, en el caso de la factura, tenemos ID de factura, ID cliente, ID empleado, la fecha y total. Entonces tenemos que la factura es nuestra llave primaria, ID cliente y ID empleado son llaves foráneas, entonces le digo con un FK. En el caso de la tabla de detalles factura, digamos aquí me haría falta, detalles factura, entonces el ID factura y el ID producto, los dos son primarios y son foráneos. Entonces, en este caso coloco PK y FK. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud frente al desarrollo del diccionario de datos? Por mi parte, sin ninguna duda, ingeniera. No específicamente. Bueno, entonces recuerden, con esas mismas tablas que nos resultaron normalizadas, hacemos el diccionario y hacemos cada uno de los diagramas. Creo que yo no alcancé, no sé si alcancemos a hacer los diagramas ahora. O si lo dejamos para la siguiente, a ver si hacemos otro encuentro entre 8 días para explicar como con más detalle el manejo de los diagramas. Por ahorita pueden ir trabajando si quieren lo que es la normalización La normalización. para que puedan hacer el diccionario. Sí, entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud frente al desarrollo o alguno de los compañeros de pronto tenga algo que complementar para que nuestros estudiantes, señor, Tengo una duda. cuéntenme, ¿qué duda tienen? ¿Es obligatorio usar ese tipo de diagramas? Que la computadora no es compatible con ese tipo de diagramas, así que puedo usar otra herramienta. Pues lo ideal es que utilicen esta herramienta. ¿Por qué? Porque él mismo les va a generar los dos diagramas que nosotros vamos a trabajar. Sí, hay una opción de trabajarlo en línea. Inge Mauricio, ahí tú de pronto tienes el enlace. No lo tengo aquí. Me parece que esa tiene la opción de manejarlo en línea, pero no lo tengo acá. Entonces, igual si algo podemos verificar porque un ejecutable que nosotros descargamos, entonces no se va a instalar como tal en el sistema, en el computador, sino que lo vamos a ejecutar cada vez que lo vamos a utilizar. Entonces tendríamos que revisar a ver, o que tú hace parte de mis estudiantes a cargo. Yo uso los computadores de la UNAT. Pero ahí se puede instalar. No, O no se habría que puede. hablar habrá que hablar de pronto con el encargado a ver si permite la ejecución de ese aplicativo. Bueno, Entonces, eso. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? No, Inge, Diana, muchas gracias por el espacio. Creo que fue muy claro. Pues no intervení mucho porque pues realmente estaba muy claro pues, toda la exposición y pues como lo llevaste, yo creo que es un gran apoyo para pues los estudiantes, los que participaron. No, simplemente de pronto la recomendación ahí es que
siempre partimos de un modelo inicial, o sea, que fue el que trabajamos en la fase 2, donde básicamente descubrimos unas entidades, ¿sí o no? Y ahí no nos interesaba mucho en ese momento qué tan óptimo era, qué tan integral, simplemente que las relaciones y las conexiones existieran. Ya en el proceso de normalización, como bien lo mostró la ingeniera, ustedes vieron que ya sí nos interesa de que ese modelo empiece a ser validado, empiece a ser refinado, y por eso son las etapas de la normalización, ¿sí? Entonces, para yo ir a la segunda, tengo que haber realizado la primera. A veces sucede en lo que estamos revisando, eh, ponen la tabla, pero no explican por qué está en primera forma normal, ¿sí? Entonces, es importante como esa conciencia, bueno, o sea, sé que está en primera forma normal porque, pues sí, efectivamente, todos los atributos son atómicos, ¿sí? O sea, hacer esa reflexión, ¿sí? O sea, uno mismo hacerla, porque pues no es poner solamente la entidad, sino también explicar por qué. Ahora, si yo voy de la primera y luego paso a la segunda, entonces es también revisar eso, o sea, revisar pues cuáles son las condiciones para que se dé en la segunda forma normal. Creo que los ejemplos fueron muy didácticos porque pues, nos explican qué hace que una entidad esté en segunda y pase a la tercera. No nos debe dar miedo de que al final nos surjan nuevas entidades, ¿sí? O nuevas tablas. Eso pasa en un proceso de normalización. Entonces yo paso como de una tabla que tiene todo y la empiezo como a organizar y le empiezo a dar ese nivel de detalle que se va necesitando. Sí, pero pueden surgir nuevas entidades, por ejemplo, lo que se explicó de la relación muchos a muchos es clave, porque entonces cuando ustedes vayan a implementar ese modelo ya en un motor de base de datos, pues uno puede implementar una relación de muchos a muchos, o sea, eso no es que sea imposible, sino que ahí empezamos a tener los problemas de integridad de la información. Entonces, tener claro, o sea, bueno, o sea, yo tengo una relación, primero identificar, o sea, y en el diagrama anterior ustedes saben que la relación quedó de muchos a muchos. En el proceso de normalización ese hay que resolverlo. O sea, tengo que crear una entidad, se llaman entidades débiles, si lo vieron en la documentación, porque la entidad débil, en este caso, por ejemplo, cuando la profe explicó el tema de las facturas con los productos, ¿sí? Que una factura puede tener muchos productos y un producto puede y un producto puede estar en muchas facturas. Entonces se crea esa nueva entidad débil que es detalle de facturas. Entonces, eso hay que entrar a resolverlo en la normalización, ¿sí? En la normalización yo tengo que entrar a resolver. En la anterior etapa no nos interesaba mucho eso. En esta sí nos interesa. Y normalmente, pues de la segunda a la tercera, normalmente las dependencias transitivas son un poco menos frecuentes, pero también se pueden dar, ¿sí? Pues porque esos también cuando uno tiene una dependencia transitiva, quiere decir que le está sobrando, porque usted de una relación puede llegar a la otra sin necesidad de duplicarla. Entonces, obviamente, estos son elementos que uno los va adquiriendo, ¿no? O sea, digamos que son habilidades que, como todo en la vida, o sea, como montar bicicleta, o sea, uno, a medida que va normalizando modelos, pues uno se vuelve más experto, ¿sí? O sea, entonces el primero puede que no le salga así, pues, de entrada, así, pues, como tan perfecto, pero uno lo va afinando y por eso la metodología del curso es así. O sea, la metodología es ir de lo general ya un poco más al detalle. Y pues ahí vamos a estar, profe, en el siguiente, ¿listo? Revisando pues cómo van avanzando los estudiantes con sus trabajos y aclarando dudas y aclarando dudas del trabajo. Muchas gracias, Inge Diana. Muchas gracias, señor Mauricio. Sí, es importante que verifiquen ustedes las tablas. No podemos que después de la normalización hayan, hayan relaciones de muchos a muchos, porque aquí se debe eliminar ese aspecto. Entonces, vamos a estar muy atentos. Igual ustedes pueden enviarle sus avances a sus tutores a cargo. Vamos a estar atentos igual por el grupo general, por si tienen alguna duda. Entonces vamos a estar muy pendientes. Recuerde que ya la actividad pues está por vencer el 29. Creo que nos queda prácticamente casi 2 semanas.
Entonces, pero no dejemos para último momento. Para los estudiantes que se inscribieron, hago aquí esta parte, se inscribieron al CIPAS por medio de la comunicación, comunidad de interacción y participación académica, pueden registrar por ahí su asistencia también. Quienes se ingresaron directamente por el enlace, pues no harían ese proceso. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Aspiramos de que de pronto de aquí a mañana o a más tardar el lunes pueda quedar la grabación para que ustedes la puedan ver. Harold, tienes la manito levantada, cuéntame. Sí, tutora. Usted había comentado de que se iba a hacer otros IPAs. No sé qué fecha esté puesto, pues, porque ya como usted dijo, ya se aproxima la fecha de cierre. Sí. Y realmente sí me gustaría, pues, la clase de los diagramas. Y de pronto para el compañero del diagrama, sí, ahí en el Excel de la tarea 2 hay dos enlaces. Hay uno que es para descargar y hay otro que es para en línea. Creo que se llama Jet Live, creo que se llama. Ahí Pero yo sí, esa es realicé otra, esa es otra herramienta. Aquí estamos manejando otra, una distinta. listo. Listo, doctor. Entonces no sé cuándo quedará programada el CIPAS. Vamos a definirlo ahora con los compañeros, pero a más tardar, yo creería que para dentro de 8 días o si no el miércoles. Ahora vamos a definir la fecha y se la compartimos a cada uno de ustedes por el correo o por el grupo general. ¿Listo? Listo, tutora. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces agradezco a los compañeros por acompañarnos en este encuentro y a los estudiantes por participar activamente durante todo nuestro encuentro virtual. Entonces, que pasen un excelente fin de semana y quedamos atentos a sus dudas e inquietudes. Muchas gracias, ingenieros. Feliz tarde para todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Luego, que estén bien. Gracias, tutores. Feliz tarde.